Amén. Amén. Bueno, me ha correspondido el día de hoy a mí realizar la clase. Estamos en la lección número 4, pero hemos pasado a la unidad número 2, ¿ya? La unidad número 2 ya por título La prioridad de la adoración. Es súper importante y obviamente edificante para nuestras vidas poder estudiar la palabra del Señor. En todo momento es bueno. Y es bueno porque conocemos más de Dios. Hay muchas personas que, por lo general, quieren conocer cuál es la voluntad del Señor, saber lo que Dios le quiere decir para su vida, quieren escuchar una guía del Señor, que el Señor use a sus siervos, ya sea a los pastores a través de la palabra, a los maestros a través de la enseñanza, o a lo mejor algún hermano que tiene don de profecía, pero déjeme decirle que si usted quiere conocer la voluntad del Señor, usted quiere conocer lo que Dios quiere decir para su vida, ¿qué mejor que ir a la fuente principal? ¿Qué mejor que ir donde está el alimento no adulterado? ¿Qué mejor que es la palabra del Señor? Y eso es siempre bueno. Por eso, dentro de todas las cosas que nosotros, por lo general, les decimos a ustedes también, y se nos enseña a nosotros, y la misma palabra de Dios nos enseña eso, es que nosotros podamos escudriñar la Escritura en todo tiempo. El Espíritu Santo nos va a dar, nos va a guiar, nos va a guiar. Dice que Él nos guía hacia la verdad. Y sabemos que la verdad, su palabra es verdad y Cristo también es verdad. Así que eso es bueno porque sabemos que Dios nos va a guiar. La palabra se interpreta a sí misma. ¿Ya? La misma Biblia nos va interpretando la Biblia. Así que es súper interesante cuando usted se sumerge en las profundidades de la palabra del Señor. ¿Ah? Y me gusta mucho cuando el hermano Oscar Machuca, no lo veo, se me perdió el hermano, ahí está al ladito mío en la pantalla, aquí donde yo lo veo. El hermano Oscar Machuca, me recuerdo que el año pasado estaba muy contento y dio gracias al Señor. Y cuando él estaba contento y expresaba su gratitud al Señor, yo traté de adelantarme y pensar por qué está tan contento el hermano Oscar Machuca. ¿Ah? ¿Qué le pasó? ¿Se ganó la lotería, el quino? ¿Ah? No sé, algo le llegó una herencia, ¿ah? Algo, ¿ah? Ganó el Everton, algo. Pero fíjese que cuando él dio las gracias al Señor, era porque le habían regalado o se había comprado, no me recuerdo bien, pero una Biblia de estudio. Y él estaba gozoso en el Señor porque tenía ese alcance ahora a su mano de poder estudiar la palabra del Señor. ¿Ah? Hoy en día es tan fácil, mi hermano, estudiar la palabra del Señor. Tan fácil. Tenemos tantos tipos de versiones de Biblia, tantos tipos de Biblias de estudio, que es fácil poder estudiar la palabra del Señor. Lo que nos pasa muchas veces es que le echamos la culpa al tiempo. Por tiempo no lo hacemos. Pero usted dese el tiempo para aprender del Señor, dese el tiempo. Y usted se va a dar cuenta de las maravillas que hay en la palabra del Señor. Muchas veces hay hermanos que llevan mucho tiempo en los caminos del Señor, pero solamente se quedan con la predicación de los días domingos, pero no estudian la palabra del Señor. Y le doy gracias al Señor porque en esta hora nosotros sí podemos estar estudiando la palabra del Señor. Amén. Y sin más preámbulo, voy a compartir pantalla para pasar a la clase, a la lección del día de hoy. Amén. Ahí está la lección del día de hoy, ¿ya? La unidad número 2. Comenzamos ahora a hablar de la prioridad de la adoración. Y tenemos que entender lo que estamos pasando, mi hermano, en esta lección, en este curso, que es sobre la oración y la adoración, de que es importante dentro de la oración, la adoración. Nos corresponde hoy en día la lección número 4, un rey que adorar. Y ya viendo el título de la lección, sabemos a qué rey se refiere, al único rey de reyes y señor de señores. En Mateo capítulo 6, verso 9, ¿cierto? Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Y dentro de la oración del Padre Nuestro, que muchos de nosotros conocemos, ¿ya? Está esta parte de que santificado sea tu nombre.
Y en la primera unidad nosotros tratamos de la posición del creyente en la oración. ¿Qué posición usted debía tener frente a la oración? Usted tiene que saber quién es. Eso lo pasamos en la primera unidad, ¿ya? Y a qué familia usted pertenece también, antes de poder adorar y orar correctamente. El Señor dice en su palabra, ustedes piden y piden mal. No sé si usted ha leído esa palabra. Piden y piden mal. Y es verdad, muchas veces nosotros pedimos y pedimos mal. ¿Ah? Pero el Señor quiere que nosotros pidamos correctamente. ¿Mm? Ahora vamos a tratar una de las cosas importantes dentro de la oración y la oración. Es decir, las cosas que tienen prioridad. ¿Ah? En Hebreo 11, como dice ahí en la pantalla, verso 6 dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire qué interesante la palabra del Señor, porque si usted se quiere acercar, si usted se va a acercar al Señor, como lo dice aquí en Hebreo, usted tiene que creer que hay Dios. La palabra de Dios es el único libro religioso, entre comillas, que trata de no convencer a nadie sobre la existencia de Dios. Si usted se da cuenta, la palabra de Dios comienza ya situándose en la posición de que Dios existe y no deja carta en el asunto para que usted se piense, pero el libro me va a demostrar. No, dice, en el principio que creó Dios. O sea, me habla directamente de que hay un Dios. No deja un ápice de duda para que usted diga, aquí me va a mostrar, me va a tratar de convencer que existe un Dios. No, la palabra de Dios no tiene que convencer que existe Dios, porque la palabra de Dios es Dios hablando al ser humano. ¿Mm? El creer que Dios existe tiene que ver con la adoración a Dios. Los que le buscan tienen que ver con las oraciones. ¿En qué le pedimos algo a Dios? Primero, dentro de la oración, debemos adorar. Después, podremos pedir. Ojo, Dios recompensa a los que le buscan. No a los que buscan recompensa. Me gustó mucho esa frase que está ahí mismo en el libro que usted tiene, porque muchas veces uno se va por la añadidura, por los panes y los peces, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros le busquemos a Él primeramente, ¿cierto? Buscar las cosas, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, dice su palabra, va a ser añadido. O sea, nosotros nos tenemos que preocupar principalmente de buscar al Señor. Por lo tanto, lo que tiene prioridad en la oración, como lo estamos mencionando, es la adoración. Tenemos que buscar primeramente a Dios y su reino. Hay muchas veces, y yo creo que nosotros también hemos caído en el error cuando oramos, nos acostumbramos solamente a pedir. Nos vamos directamente en la oración a una oración pedigüeña. Dame, cuídame, sáname. Parecemos ovejas de verdad. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros le adoremos también en la oración. Por eso tenemos que buscar primeramente el reino de Dios. Tenemos 3 cosas que tienen prioridad en la oración que Jesús nos enseñó. ¿Ya? Y Jesús aquí en la oración del Padre Nuestro dice, tu nombre, venga, tu reino, hágase tu voluntad. O sea, la oración es para Dios. Es para Dios. El bosquejo de la lección que vamos a pasar hoy en día es el siguiente que aparece aquí. Vamos honrando al Rey, el objeto de nuestra alabanza, el deber de nuestra alabanza, ¿ya? Destronando al usurpador. Sabemos quién es el usurpador, ¿ya? Del trono del Señor en nuestras vidas, ¿ya? Los instrumentos que usa el usurpador y las falacias del trono vacío, ¿ya? Y santificando el nombre del Rey, el poder del nombre y la reputación del Rey. Así comenzamos con honrando al Rey. Dios es no solo nuestro Padre, y eso nosotros lo tenemos que tener claro, sino que Dios también es nuestro Rey. ¿Y por qué nuestro Rey? Porque Él tiene un reino. Y como hijos, nosotros llamamos Padre a Dios, porque somos sus hijos, y le damos gracias por su amor y protección como Padre. Pero como Él también es Rey, como súbdito, lo debemos llamar Rey,
y lo debemos obedecer y adorar. Así pues, Dios es nuestro Padre, pero a la vez también es nuestro Rey. Y nosotros somos sus hijos, a la vez sus súbditos. Lo peor que un súbdito puede hacer es no respetar ni obedecer a su Rey. Yo sé que nosotros, que los hermanos que tenemos hijos, somos padres, pero también nos gustaría a lo mejor ser rey de nuestro hijo, ¿cierto? Para que siempre nos respeten y nos obedezcan. ¿Mm? Pero lo peor que puede hacer un súbdito es no respetar ni obedecer a su rey. Y hay muchos cristianos, ¿ya?, que solamente dicen que Dios es su padre, pero con sus actitudes, ¿cierto?, no respetan ni obedecen a su rey. Lo mejor que puede hacer es amarlo y honrarlo, y eso es lo que debemos hacer siempre con nuestro Dios. El amor y la honra a Dios se puede demostrar por la obediencia y el servicio, pero eso no es suficiente. No es suficiente que solamente demostremos el amor y la honra a Dios con la obediencia y el servicio. La pregunta número 1, creo. ¿Sí? Esa es la pregunta número 1. Dice, se doblará toda rodilla. Espérame un poquito que estoy aquí. Perdón, me traspapelé porque aquí la pantalla me estaba tapando un poquito. La pregunta número 1 que usted tiene ahí en su estudio dice, un súbdito debe, y ya lo vimos, obedecer, ¿ya? Y adorar a su rey, ¿ya? Así que ahí usted puede completar, si es que no lo completó, lo puede completar ahora o corregirlo también, ¿ya? Entonces un súbdito debe obedecer y adorar a su rey. Nosotros no somos simples siervos, ¿no? Somos hijos y súbditos. Y nuestro Padre y Rey quiere más que nuestra obediencia y servicio, como lo vimos en una lámina anterior. Él quiere hablar y tener una comunión con nosotros. Y eso es súper importante, mi hermano. Tener una comunión con Dios no es solamente saber que Él es nuestro hacedor de maravillas y que Él está a mi servicio y lo que yo le pida, Él lo va a hacer. No, no. Él es nuestro Padre, pero nuestro... Y Él quiere hablar y quiere tener una comunión también con cada uno de nosotros. Por eso es que el tiempo de adoración a solas en público es tan importante. Debemos tener en nuestra vida diaria, mis hermanos, tiempo para adorar a nuestro Dios. Es posible que usted trabaje para una persona y tenga que obedecerla sin amarla. Siempre me recuerdo que creo que fue nuestro pastor Jorge que contó un testimonio, no sé si le ocurrió a él o le ocurrió a otra persona, pero lo contó, ¿ya? Se encontró con un cura, ¿ya? Y el padre le dijo, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Y cómo se ha portado?, le preguntó. Y él dijo, me he portado bien, pero cuando se acercó, le dijo, pero por temor, no por amor. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, nosotros obedecemos porque creemos que debemos obedecer nomás, pero no es esa la cuestión, sino que nosotros debemos obedecer porque amamos. Como dice ahí, pero no es posible que usted adore a menos que honre y ame. Para adorar debemos honrar a nuestro Dios y debemos amar a nuestro Dios. La pregunta número 2 dice, ¿por qué quiere Dios que seamos más que simples siervos? Bueno, porque quiere hablar y tener una relación con nosotros. Porque Dios quiere tener nuestro amor y adoración. Por eso Dios quiere que nosotros seamos más que siervos. Y nosotros tenemos que entender que somos más que siervos.
Dios quiere que nuestra adoración sea íntima y personal. Quiere que le digamos que lo amamos. Asimismo, quiere que nuestra adoración abunde en alabanza. Es decir, quiere que lo honremos como rey. Siempre nuestra adoración debe abundar en alabanza. A mí me gusta mucho, mi hermano, el Salmo, cuando David viene y él se obliga a sí mismo, le dice a su alma, alma mía, ¿ah? Bendice a Jehová. Y no olvide ninguno de sus beneficios. No sé si usted ha pasado algunos momentos en los cuales usted no tiene deseos de alabar. ¿Ah? Y porque no lo siente, porque usted dice, no tengo deseo, no tengo ganas, no siento de alabar, pero esto no es de sentir, sino que siempre tiene que estar la alabanza en nuestros labios. Entonces hagamos como el salmista y digámosle a nuestra alma, alma mía, bendice a Jehová. Algunos adoran imágenes sin vida, otros adoran a los muertos y aún otros adoran a la naturaleza. Pero ninguna de estas cosas tiene sentimientos, ninguna puede demostrarnos amor, ninguna puede contestar nuestras oraciones. ¿Y qué se puede decir de nosotros los creyentes? El que adoramos, mi hermano, usted bien lo sabe, está vivo. El que adoramos, que nuestro Dios es un Dios amoroso. El que adoramos se da a conocer para que vayamos a su presencia con cantos y alabanzas. El que adoramos es el Dios verdadero. No es solo un Dios, Él es el único Dios. Fuera de Él no hay otro. Siempre me ha llamado la atención cuando Moisés estaba en la zarza ardiente que no se consumía, ¿ya? Y Dios, usted sabe que le da la instrucción, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es un lugar. Y después que le da unas instrucciones, Moisés le dice, pero ¿qué le voy a decir cuando llegue allá? ¿Quién me mandó? ¿Cuál es tu nombre? Y me gusta mucho como Dios dice, yo soy el que soy. Yo me figuro como Dios cuando Moisés le pregunta, Dios preguntándose a sí mismo, pero ¿cómo no vas a saber? ¿Cómo quieres saber quién soy yo si yo soy el único Dios? No hay otro Dios. Yo soy. Sí, pero ¿quién me está enviando? Yo soy. No hay otro Dios, es el único Dios. Es el único Dios. No existe otro. Fuera de él. La pregunta número 3 dice, ¿qué clase de adoración desea Dios? Bueno, la respuesta es, Él desea una adoración íntima y personal. Que le digamos que lo amamos, que abunde en alabanza. El Señor es un Dios personal, ¿cierto? Nosotros somos todos distintos y Él trata de formas distintas con cada uno de nosotros. Puede que alguien diga, yo adoro a Dios, pero no creo en Jesús. No creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Y eso es imposible. Uno no puede adorar a Dios y a la vez rechazar a su Hijo. Eso es imposible. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 22 al 23, Juan se refiere a Dios y dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Mire el mandamiento que nos da Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Se da cuenta que es un mandamiento que Dios nos da, que debemos creer en su Hijo Jesucristo? Entonces una persona no puede decir, yo adoro a Dios, pero no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. No puede. No puede una persona decir eso, porque ya no estaría adorando a Dios porque no está obedeciendo lo que Dios le dice que haga. Y la otra parte es, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Qué importante el amor entre nosotros, mi hermano. Como dice su palabra, debemos amarnos los unos a los otros.
Debemos amar al próximo, ¿cierto? Al que está cercano a mí, ¿ah? Como a mí mismo. Eso es lo que debemos hacer. La palabra de Dios también dice, ¿cómo nos van a reconocer a nosotros, los creyentes? Nos van a reconocer porque nos amamos lo uno a lo otro. Qué importante, ¿eh? ¿Cómo puede decir algunos que adoran a Dios pero no creen en su Hijo? ¿Cómo pueden adorar a Dios y a la vez desobedecerlo? Él nos manda que creamos que Jesucristo es su Hijo. ¿Van a obedecerlo? ¿O van a seguir engañándose y creyendo que Dios les acepta su adoración mientras, por otra parte, rechazan a su Hijo? La pregunta número 4 dice, ¿qué nos manda a hacer Dios en 1 de Juan, capítulo 3, del verso 22 al 23? Eso lo acabamos de leer, ¿cierto? Y la respuesta es que creamos en Jesús y nos amemos unos a otros. Hay una alabanza que me recuerdo que dice que si tú no amas a tu hermano, no sé si usted se acuerda, si tú no amas a tu hermano, no amas a Dios. Debemos amarnos, debemos amarnos, debemos amarnos para amar al Señor. Así dice esa alabanza, es un corito antiguo, pero es una realidad. Y la palabra de Dios también. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no nos amamos entre nosotros? Que nos vemos y vamos a decir que amamos a Dios que no vemos. Es importante, mi hermano, que nos amemos los unos a los otros. Si hemos de adorar a Dios, debemos adorar también a su Hijo. Refiriéndose a Jesús, en Filipenses capítulo 2, versos de 7 al 11, nos dice que Él se despojó a sí mismo. Acá está hablando de Jesucristo, de su Hijo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mire qué maravilloso. El nombre de Jesús que es sobre todo nombre. La pregunta número 5 dice, haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a cada declaración verdadera. Y si usted se da cuenta, ahí yo remarqué las que eran verdaderas, y la que es falsa la dejé con un color anaranjado. ¿Ya? Número 1 es, toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Eso es correcto, eso lo dice la palabra del Señor, lo acabamos de leer. Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, no hay un nombre que sea superior a Él. La pregunta B, que es falsa, dice, ¿solamente los creyentes se arrodillarán delante de Cristo? No, no solamente los creyentes. Porque como lo vimos en el texto, dice, y toda lengua, y dice que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, está hablando de todos. Se deben arrodillar delante de Cristo. Así que es falso. La letra C es verdadero porque dice, Dios manda a los hombres que crean en Cristo. Sí, Dios manda que a los hombres deben creer en Cristo. La letra D dice que es verdadera, Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre. Sí, también lo dice la palabra de Dios donde lo acabamos de leer. Entonces esas tres son verdaderas, la A, la C y la D. Destronando al usurpador. ¿Qué es un usurpador? ¿Quién es un usurpador? Un usurpador es el que se apropia de lo que no le pertenece o se queda con ello. El que se arroga la dignidad, empleo u oficio de otro. Es un ladrón, ¿cierto? Él es un usurpador. Los instrumentos del usurpador. Si hemos de aprender a orar, es preciso que sepamos quién es el que reina en nuestro corazón. Y esto es muy importante, mi hermano. Usted debe saber quién es el que está reinando, el que está ocupando el lugar en su corazón. Si Satanás puso el yo en el trono de nuestro corazón, o sea, nos vamos a encontrar llenos de orgullo. Vamos a tener más alto concepto de que nosotros
debemos tener de nosotros mismos y vamos a buscar nuestra gloria. Y Satanás es astuto. Y así lo realiza, colocando el yo en el trono de nuestro corazón. Y uno solo puede estar en el trono. Usted puede saber quién está en el trono del corazón de un hombre al observar qué cosas lo molestan y enojan. Por ejemplo, ahí salen algunas preguntas. ¿Se siente molesto cuando insultan el nombre de Dios? ¿Se enfada cuando la gente profana la casa de su padre? ¿Reserva su enojo para los que lo insultan a él? ¿Se incomoda cuando no lo honran por lo que él cree que es? Y dice, finalizando, bienaventurado el hombre que deja que Dios reine en su corazón y que honra el nombre de su rey. Eso debemos hacer, mi hermano. Dejar que Dios reine en nuestros corazones, que Él ocupe el trono que corresponde. Hay una alabanza también que me viene a la memoria, que no sé si usted la conoce, pero es antigua, y dice, Señor, te entronamos, ¿no? Proclamamos que eres rey. ¿Ah? No sé si usted la ha escuchado. Es muy hermosa esa alabanza. La pregunta número 6 dice, haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la terminación que completa mejor la siguiente oración. Y la oración es, cuando un hombre dice que no lo manda nadie, está demostrando que, la letra A dice, Satanás ha puesto el yo en el trono de su corazón. La B dice, tiene completo dominio de sí mismo. Y la letra C, Cristo es el Señor de su vida. Sabemos que la que completa mejor la oración es que Satanás ha puesto el yo en el trono de su corazón. Si una persona dice que no lo manda nadie, Cristo no puede ser el Señor de su vida. Una persona que dice que no lo manda nadie no quiere decir que tiene un completo dominio de sí mismo, sino que lo que quiere decir es que Satanás ha puesto el yo en el trono de su corazón. Pero además del yo, hay otros instrumentos que Satanás pone en el trono del corazón del hombre. Uno de ellos, y muy molesto, se llama servicio. Me gustó mucho cuando leí esta parte del servicio porque muchas veces caemos nosotros en este error. Es difícil reconocerlo porque es fácil creer que Dios lo puso allí. Podemos afanarnos tanto haciendo cosas para Dios que hacemos un Dios del trabajo y hasta empezamos a adorarlo. Descuidamos la oración. No participamos de las reuniones vía Zoom y YouTube. Yo lo modernicé, esa parte. De las reuniones vía Zoom y YouTube. No nos juntamos con otros creyentes. No honramos el nombre de Dios. Estamos muy ocupados. Decimos que adoramos a Dios cuando trabajamos. La palabra de Dios nos comenta y nos habla sobre el Señor de la viña. Que nosotros trabajamos en la viña del Señor, pero no nos preocupamos del Señor de la viña. Y nuestra preocupación principal debe ser siempre preocuparnos del Señor de la viña, es decir, de nuestro Dios, tener esa relación íntima con Dios. No porque estemos haciendo cosas para Dios, vamos a estar adorando a Dios. Esa no es la forma de adorar a Dios. Y muchas veces creemos y nos afanamos tanto por las cosas que estamos haciendo para Dios, que esas cosas pasan a ser el primer lugar en nuestras vidas, y a ser el primer lugar en nuestras vidas, en realidad, se convierten en un Dios de nuestra vida. Entonces, el trono lo está ocupando un usurpador, que no es Dios. Dios aprecia todo lo que hagamos para Él, pero Él también quiere que pasemos un tiempo con Él, que le contemos nuestros pensamientos, quiere disfrutar de nuestra presencia, de la comunión que tengamos con Él, y quiere que le adoremos y glorifiquemos su nombre. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, mi hermano, en estos tiempos que en Villa Alemana ya nos estamos quedando los fines de semana sin salir, en estos tiempos ya que vamos a entrar en cuarentena, a lo mejor usted ha hecho una cuarentena porque ha tenido un contacto estrecho, ha tenido COVID o del trabajo, lo mandaron teletrabajo, ¿ya? En estos tiempos que usted ha pasado más tiempo, como nunca, en su hogar, ¿usted ha pasado más tiempo como nunca con el Señor? ¿Usted le ha contado sus pensamientos al Señor? ¿El Señor ha disfrutado de su presencia? ¿De la relación de usted con Él? Debemos, mi hermano, pasar tiempo con el Señor.
Recuerde que en Apocalipsis dice que Él está a la puerta constantemente llamando, esperando que nosotros le abramos la puerta para que Él pase y tenga comunión con nosotros. La pregunta número 7 dice, ¿qué es lo que Dios quiere más que nuestro servicio? Quiere nuestra adoración y comunión. ¿Se da cuenta? Yo he contado un testimonio que me llamó mucho la atención y siempre cuando hablo de servicio y de darle primer lugar a Dios me viene a la memoria, ¿ya? Y lo voy a tratar de contar muy brevemente, pero había un joven en una iglesia, ¿ya? Que tenía 7 cargos en la iglesia. Y en un momento que hubo una manifestación del Señor en la iglesia, este testimonio lo contaba el joven, ¿ya? Dice que esas ancianitas que son usadas por el Señor, pero que no se levantan, y cuando se levantan mejor que usted no esté cerca, porque el Señor va a ir directamente con una palabra de exhortación a su vida, ¿ah? Pero siempre después también hay consolación, hay edificación. Dice que se acercó la ancianita a él y le dice el Señor que tú no estás haciendo nada. Y él comentaba que él en su corazón pensó, digo, esta ancianita no la está usando el Señor, porque yo tengo 7 cargos. Se empavonaba. Viene la ancianita nuevamente y le dice el Espíritu de Dios que tú no estás haciendo nada. Y él nuevamente, en su corazón, él dice que pensaba esto, él dice, a esta no la está usando Dios. No, no la está usando Dios. Y la tercera vez, la ancianita, el Señor a través de la ancianita le dice el Señor que tú no estás haciendo nada y te lo voy a probar. Y cuando le dijo así, el joven ahí recién puso atención. Se espantó. ¿Qué va a pasar aquí? Y le empezó la ancianita de parte del Señor a decir, ¿hace cuánto tiempo que no doblas rodillas ante mi presencia? ¿Hace cuánto tiempo que no has derramado una lágrima ante mi presencia? ¿Hace cuánto tiempo que no estás leyendo mi palabra? ¿Hace cuánto tiempo que para predicar y para enseñar usas lo mismo que tienes hace muchos años guardado? Y empezó el Señor a demostrarle que él no estaba haciendo nada. Bueno, dice él que se quebrantó, se arrepintió al Señor, dejó casi todos los cargos porque se dio cuenta que él estaba sirviendo al Señor, pero había caído en el servicio, pero le había dejado de tener esa comunión con Dios. Muchas veces a nosotros nos pasa también, mi hermano. Es un equilibrio. En los días del profeta Malaquías, los sacerdotes eran buen ejemplo de lo que estamos diciendo. Dice en Malaquías, capítulo 2, verso 1 al 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decís de corazón, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldiciré vuestras bendiciones. Los sacerdotes servían en los altares y cumplían con sus deberes, porque los sacerdotes estaban para eso. Pero no lo hacían para glorificar el nombre de Dios. Lo hacían solamente porque era su trabajo. Era la manera que ellos tenían para ganarse la vida. No les importaba a la gente, sino ellos solamente se importaban a sí mismos, el yo en sus vidas. Si usted no adora a Dios con buenos motivos, tampoco hace bien su trabajo. Si su trabajo es su rey, entonces usted no está interesado por Dios, y menos por los demás. Pero cuando Dios está en el trono de nuestro corazón, usted trabaja para su gloria y por lo tanto todo lo que hace glorifica al Señor. Y todo lo que hacemos glorifica al Señor, no algunas cosas. La pregunta número 8 dice, ¿por qué Dios no estaba satisfecho con el trabajo de los sacerdotes en los días de Malaquías? Y lo acabamos de leer, porque no lo hacía para glorificar a Dios. Adoradores de hombres. Satanás utiliza la adoración que le tributamos muchas veces a hombres para echar a Dios fuera de nuestro corazón. Usurpador. En Corintio,
Había muchas personas que eran seguidoras de la iglesia ahí en Corinto, eran seguidoras algunas de Pablo, otras de Apolo, otras de Pedro. Y se había causado una división dentro de la iglesia, porque ellos estaban poniendo a los hombres antes que Dios en el trono de sus corazones. No había nada de malo en Pablo, en Apolo ni en Pedro. Todos eran hombres, porque lo podemos ver en la palabra del Señor, que honraban a Dios. Lo malo no estaba en ellos, sino lo malo estaba en la gente que los ponía en el trono de sus corazones y los honraba más que a Dios. ¿Cuántas veces a lo mejor a nosotros nos ha pasado lo mismo? Endiosamos a las personas, pero nuestro corazón, el trono de nuestro corazón, solamente debe ser utilizado por nuestro Dios. Pongamos de nuevo a Dios en el trono de nuestros corazones y adorémosle. El Señor no nos pide nada, mi hermano. Solamente nos pide el primer lugar y nos pide que le demos el 100% de nuestra vida. Solamente pide eso al Señor. ¿Cómo no adorarle? Dice, lea 1 Corintios capítulo 3, del verso 1 al 7, y diga qué había de malo en esta iglesia. Los creyentes tenían celos y se habían convertido en seguidores de hombres. ¿Ve? Y ahí puse una foto. Esa es la última foto que se tomaron los tres juntos, Pablo, Pedro y Apolos. Me costó encontrar esa foto, pero en internet está todo hoy en día. ¿Ve? Yo supuse que Pablo era el que estaba más peladito. ¿Ya? La falacia de un trono pasivo. El diablo es engañador y rebelde. Era uno de los principales ángeles de Dios, pero su corazón se enalteció y se llenó de orgullo. Él quería apoderarse del trono de Dios y condujo una rebelión en los cielos. Muchos ángeles fueron engañados por él y lo siguieron. Eso usted lo puede ver ahí en Ezequiel capítulo 28 del 1 al 17. Este pasaje describe la rebelión de Satanás. ¿No? Dios echó a Satanás del cielo juntamente con los ángeles rebeldes que lo habían seguido. Satanás fue arrojado a la tierra y desde entonces ha reinado aquí. Porque nosotros los hombres le pasamos el señorío cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso. Pero Dios hizo un plan que consiste en derrocar a Satanás para luego volver a poner el mundo bajo el control divino. Con este fin envió a Jesús, quien venció el pecado y la muerte y quebrantó el poder de Satanás. Al final, Dios destruirá a Satanás y reinará sobre el mundo. Nosotros lo podemos ver a través de su palabra. La pregunta número 10 dice, haga un círculo alrededor de la letra correspondiente a la terminación que completa mejor la siguiente oración. En Ezequiel 28, del 1 al 17, se refiere al rey Tiro, pero también revela. Si usted lo leyó, puede ver que no revela la venida de Cristo a la tierra, que no revela tampoco la derrota final de Satanás, sino lo que nos revela es cómo Satanás fue expulsado del cielo. Así que la pregunta, o sea, la respuesta correcta es la letra C, cómo Satanás fue expulsado del cielo. En Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, es una clara descripción de lo que hizo Jesús para hacer posible el plan de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás, como lo sabemos mis hermanos, aún gobierna este mundo, pero pronto su gobierno acabará. Todavía se sienta en el trono del corazón de los incrédulos y también los domina, y lo podemos ver. Pero Jesús volverá pronto y cuando venga gobernará el mundo y a todos los que están en él. Se terminará por completo el poder y el dominio de Satanás. Y eso es en la segunda venida de Cristo a la tierra. El poder de Satanás ya ha sido quebrantado para todos los que creen en Jesús. Si usted cree en Jesús y aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, el poder de Satanás ya no está sobre usted porque ya no somos esclavos del pecado.
Satanás ya no puede dominarnos. Ya usted puede decir que no al pecado. Ya no se sienta en el trono de sus corazones. El usurpador ya ha sido destronado del corazón del creyente. Y ahí dice una expresión, aleluya. Aleluya. La pregunta número 11 dice, ¿cómo libró Jesús a los que viven como esclavos por su miedo a la muerte? Como no le conocemos la cara a la muerte, le puse la capucha nomás. Me dejé con la capucha, porque nadie conoce esa cara. ¿Mm? Por medio de su propia muerte, Jesús destruyó el poder del diablo. Amén. Amén. Porque resucitó. Amén. Satanás ha sido destronado del corazón del creyente. O sea, si Satanás ha sido destronado del corazón del creyente, ¿está vacío el trono? ¿No gobierna nadie al creyente? Y ahí dice con letra azul, no existe tal cosa como un trono vacío. Es una falacia, es una mentira, es un cuento, es una fábula. O Dios está en el trono o lo ocupa el usurpador. Y así de simple. ¿Quién está en el trono de su corazón, mi hermano? La pregunta número 12 dice, ¿en qué consiste la falacia del trono vacío en los corazones de los hombres? Y la respuesta es, en que no existe tal trono vacío. Es una falacia. O Dios está en el trono o lo ocupa un usurpador. Así que el trono que usted ve ahí en la figura no está vacío. Alguien tiene que estar ocupándolo. Preocupémonos que el trono de nuestro corazón lo ocupe siempre Dios. Algunos creen que no tienen rey. Dicen que son amos de sus propias vidas y que nadie más los gobierna. Están muy equivocados y se engañan a sí mismos. En Romanos capítulo 6, verso 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O es blanco o es negro, aquí no hay términos medios. O nos vamos al cielo o al infierno, aquí no hay purgatorio. O el camino ancho o el camino angosto. O en el trono está el usurpador o en el trono de nuestro corazón está Dios. Nosotros somos esclavos del amo al que obedecemos. ¿Puede usted decir que vive sin pecado? ¿Puede decir que no obedece a los deseos egoístas de su corazón? ¿Puede decir que sus emociones no lo dominan? Pregunta número 13. ¿Qué cosa muestra quién es su amo? El hecho de que somos esclavos del amo al que obedecemos. Eso muestra quién es su amo. ¿A quién obedece usted? ¿A Dios? ¿O a sus deseos egoístas? ¿Al yo? ¿Al enemigo? ¿Al usurpador? Debemos obedecer a Dios. Y recuerde que no podemos decir que adoramos a Dios si no le obedecemos. Si estas cosas lo dominan o tienen poder en su vida, entonces usted no puede decir que es libre. Usted no es su propio amo. Y usted tiene un rey. Puede que no lo llame Satanás. Puede que lo llame yo. Pero es Satanás el que puso el yo en su corazón. Satanás lo gobierna por medio de su yo. Santificando el nombre del rey. El poder del nombre. En Mateo 6, verso 9 dice, santificado sea tu nombre. Pero, ¿por qué este versículo habla del nombre de Dios más bien que de Dios mismo? ¿Cierto? ¿Por qué no dice santificado sea... ¿por qué no dice santificado sea tú? ¿Acaso un hombre no es más importante que su nombre? No sé si se entiende ese trabalengua. ¿Acaso un hombre no es más importante que su nombre? ¿Cómo puede ser importante un nombre? ¿Cierto? Cuando un hombre firma un documento, está diciendo que está dispuesto a hacer lo que está escrito en dicho documento. Usted sabe, es un contrato. Si usted lo firmó, usted se compromete a hacer lo que usted firmó. Ahora bien, si se trata de un hombre pobre,
que acepta pagar una gran suma de dinero, diremos que él no está usando su nombre honradamente, porque claramente nos vamos a dar cuenta que él no va a cumplir lo que está diciendo que va a hacer. Porque no es honrado firmar en algo que no se puede hacer o cumplir. Piensen lo que significa el nombre de Dios. Dios es todopoderoso, ¿cierto? Todo lo puede. Ahí en el libro de Jeremías, Dios le preguntaba a Jeremías, ¿hay algo que sea difícil para mí? Y muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿hay algo que sea difícil para Dios, mi hermano? Nada, nada, nada. ¿Qué va a ser imposible que no pueda hacer el creador del universo? Nos vamos a ir de esta tierra y no vamos a conocer ni siquiera la luna, mi hermano. Él es el creador del universo. Dios es todopoderoso, sabe todas las cosas. Él es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Omnipotente, todo lo puede. Está en todas partes. Él es dueño de riquezas, incalculable y no tiene necesidad de nada. Por lo tanto, si Dios pone su nombre en un escrito, usted puede estar seguro de que Él puede hacer lo que dice que hará. ¡Qué bonita afirmación! Pregunta número 14. Dice, ¿por qué puede usted estar seguro de que Dios puede hacer lo que dice que hará? Y yo puse porque Él es todopoderoso, sabe todas las cosas, está en todas partes. ¿Ve? Ahí están los atributos de Dios. Omnipotente, omnisciente, ¿ya? Omnipresente. Y es dueño de riquezas incalculables. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso estamos seguros que si Él pone y empeña su palabra, su nombre, Él lo va a hacer. Como dice su palabra, Él no es hombre, por lo tanto, Él no se arrepiente de lo que dice, ¿ya? Y tampoco miente. El poder del nombre. Si hemos de aprender a orar, debemos creer que Dios hará lo que ha prometido cuando pedimos en su nombre. Dios ha escrito muchas promesas en su palabra. Dudar de su palabra es insultar el nombre de Dios. Es como si Él nos diera un cheque firmado con su nombre y nos negáramos llevarlo al banco porque vamos a creer que en realidad ese cheque no tiene fondo. Pablo dijo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesús dijo, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios dice, yo soy Jehová, tu sanador. Cuando ore, llévele a Dios estas promesas que Él firmó con su nombre, y sin duda las va a contestar. Pero es difícil, porque dudamos. Pero si Él lo dijo, ¿acaso no lo va a hacer? Amén, lo va a hacer. Es su nombre. Pregunta número 15 dice, ¿qué nos dicen de Dios los versículos antes citados? ¿Qué nos dice? Que Él cumplirá sus promesas. Y ahí usted puede ver la figura que Dios firmó. Ahí está el nombre de Jehová firmadito. El poder del nombre. Hay muchas otras promesas escritas en la palabra de Dios. Él las ha firmado todas. Si Él ha firmado todas esas promesas, ¿duda usted de ellas? ¿Duda de la verdad de la palabra de Dios? Puede dejar sus dudas ahora mismo y confiar en el Señor. Debe hacerlo. ¿Usted las puede dejar esas dudas? Dejémosla y confiemos en el Señor. Vayamos a Dios en oración, vayamos a Dios en fe y vayamos en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Muchas veces estamos dispuestos a creer en los hombres. Si el doctor nos dice, cuando usted va al doctor, al médico, y le dice, tú estás enfermo de tal cosa, le creemos. Creemos en los hombres. Pero muchas veces es difícil creer en Dios. Es decir, creemos más fácil en los hombres que en lo que le creemos a Dios. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos conteste la oración si a los nombres de los hombres les damos más honra que al nombre de Dios? ¿Y cómo le damos más honra? Creyendo en lo que nos dice.
No estamos confiando primeramente en las promesas que Dios ha hecho en su nombre. Debemos creer y confiar, mi hermano, en las promesas. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Pregunta número 16 dice, asocie los versículos de la izquierda con la referencia bíblica de la derecha, poniendo el número correcto en el espacio correspondiente. Y ahí yo las ordené, no miré la respuesta del final, ¿ya? Sino que leí lo que decía el texto, Mateo 21-22, ¿ya? Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Ve la condicionante? Creer. Éxodo 15-26 dice, yo soy Jehová tu sanador. Y Romanos 10-13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La reputación del rey. Un hombre lleva consigo la reputación de un hombre. Pero podemos decir que el nombre no hace al hombre, al contrario, lo que usted es, hace su nombre. Si usted es un hombre poco honrado, pronto se hará un nombre. La gente dirá que no puede confiar en este hombre. Usted será reconocido o conocido como poco honrado. ¿Usted sabe cómo nacieron el origen de los apellidos? La gran mayoría de los apellidos no era por el nombre de él, sino era por lo que él hacía. Por eso hay apellidos que son Torres, que ellos son los que estaban encargados de custodiar las torres. Apellido Zapatero, usted ya sabe entonces qué profesión o qué oficio él tenía, eran zapateros. ¿Ah? Por eso. Usted puede decir, me llamo Veraz, pero por causa de su manera de vivir, no tendrá importancia para nadie que usted diga que usted se llama Veraz, porque para ellos su nombre va a ser poco honrado, porque usted es un hombre para no confiar. Como seguidores de Cristo debemos siempre esforzarnos por glorificar a Dios por medio de nuestra reputación. Tenemos que nosotros predicar con el testimonio. Amén. Había un amigo, tengo un amigo en la empresa que usa un dicho, yo solamente se lo he escuchado a él, y dice, dime de qué alardeas y te diré lo que careces. Me llama la atención ese dicho. No alardiemos, sino que actuemos. La Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando lo decimos descuidadamente o lo usamos sin glorificar a Dios. Por ejemplo, cuando usted tiene algún susto, dice, ¡oh, Dios mío! Ahí usted está tomando el nombre de Dios en vano. Lo está usando descuidadamente y lo está usando sin glorificar a Dios. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando tenemos tan poco respeto por Él, que invocamos su nombre en momentos de disgusto o de sorpresa. Si usamos el nombre de Dios tan solo para recalcar nuestros sentimientos y no como un acto de adoración, estamos insultando su nombre. Y de esa manera no lo santificamos. Pregunta número 17. Señale una manera de santificar el nombre de Dios. Una manera, aquí hay tres. Cualquiera que usted haya puesto, también hay otras más, está bien, pero aquí, por ejemplo, está creyendo la palabra de Dios. Nombrando a Dios con reverencia. Viviendo una vida de rectitud. Como conclusión, mi hermano, de esta lección, si hemos de aprender a orar, debemos hacer lo siguiente. Honrar a Dios como Rey en nuestros corazones. Reconocer que somos hijos de Dios y ciudadanos del cielo, y por lo tanto no debemos poner nada ni nadie más en el trono de nuestros corazones. Debemos creer en el poder del nombre de Jesús y reclamar sus promesas.
Y por último, debemos tener cuidado con lo que decimos y hacemos, sabiendo que tenemos con nosotros la reputación de Dios. Representamos a Dios en este mundo. Amén. Recordemos orar por los misioneros, estoy pasando un comercial, y recordemos orar también por nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Necesitan que siempre nos tengamos permanentemente en nuestra oración. Que el Señor le bendiga a mi hermano grandemente. Hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Amén.